En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de verano. María Ruiz se encontraba de pie en la azotea de su imponente edificio corporativo, mirando cómo el tráfico serpenteaba por la Gran Vía como venas de una ciudad que nunca dormía. El viento le revoloteaba el cabello. Pero su mente estaba anclada en un recuerdo que ardía como una herida abierta. El día en que su supuesta familia la había expulsado de sus vidas como a un perro callejero. 17 años habían pasado. Y ahora ellos estaban abajo. En la recepción. Esperando su misericordia. No sabían que María había forjado un imperio no solo de bytes y algoritmos, sino de un dolor que se había convertido en combustible inextinguible. Su corazón latía con una mezcla de rabia contenida y una fría determinación, no habría golpes ni gritos. Solo la verdad que los devoraría desde dentro. Como un veneno lento que se filtra en la sangre. Desde niña. En la casa familiar de un barrio acomodado de Barcelona. María había sido la sombra invisible en un lienzo perfecto de apariencias. Su hermano mayor. Javier. 3 años mayor. Era el ídolo indiscutible, capitán del equipo de fútbol juvenil. El chico que hacía que los vecinos pararan a sus padres en la calle para felicitarlos por su talento divino. Sus trofeos relucían en la repisa de la chimenea como reliquias sagradas. Pulidos con devoción por las manos de su madre cada domingo después de misa. Cuando Javier entraba en una habitación, el mundo parecía inclinarse ante él. Como si el aire mismo le rindiera pleitesía. Luego estaba Elena. 2 años mayor que María. Bendecida con una belleza que detenía conversaciones y atraía miradas como un imán. Desfilaba por la vida recolectando admiradores, coronas en concursos de belleza locales. Papeles principales en las obras del teatro escolar. Incluso un contrato con una agencia de moda en Madrid a los 16. Su padre la llamaba mi princesita con una seriedad absoluta. Y ella lo lucía como un vestido de alta costura. Y luego estaba María. La sobrante. Como su madre había dejado escapar una vez en una reunión de té con amigas. Bajo la influencia de un Rioja demasiado generoso que María no debería haber oído. Ella destacaba en los estudios, notas perfectas. Cuadros de honor. Becas nacionales. Pero en una casa que veneraba el deporte y la belleza física. Los logros académicos eran como ruido blanco. Ignorados como el zumbido de una mosca en una fiesta. Su 10º cumpleaños se canceló porque Javier había llegado a las finales regionales. La familia es lo primero, dijo su madre sin ver la ironía. Mientras pasaba de largo la pastelería donde esperaba su tarta personalizada. Abandonada como un sueño olvidado. ¿Por qué no eres más sociable como Elena? Se convertía en el lamento constante de su madre cada vez que María prefería un libro a una fiesta. Nadie quiere a una sabelotodo. Murmuraba su padre cuando ella mencionaba ganar la feria de ciencias comarcal. Asistían a todos los partidos de Javier. A todas las actuaciones de Elena. Pero sus ceremonias de premios académicos. Seguro que lo harás bien sin nosotros. ¿Karina? Estas cosas duran una eternidad. Los álbumes de fotos familiares contaban la verdad cruda, páginas repletas de Javier en su uniforme. Elena en sus vestidos. Ellos dos flanqueando a los padres en eventos interminables. María aparecía de vez en cuando. En el fondo, desenfocada. Como una intrusa capturada por accidente en el encuadre. En las reuniones familiares extendidas. Los parientes se deshacían en halagos por el último gol de Javier o la nueva foto de Elena. Y luego se volvían hacia María con sonrisas forzadas. ¿Y tú qué? ¿Marina? Preguntaban. Equivocando su nombre la mitad de las veces. Sus padres nunca los corregían. La frase "la familia lo es todo" estaba grabada en una placa de madera en la cocina.
Un recordatorio cruel diario de que ella formaba parte de una familia que no la consideraba parte de nada. Lo intentó todo, unirse a clubs que pudieran aprobar. Probar deportes pese a su torpeza innata. Incluso imitar el estilo de Elena con maquillaje robado. Nada funcionó. Siguió siendo invisible. Un personaje secundario en la gran narrativa del éxito familiar Ruiz. A los 15. Dejó de intentar ganarse su amor. A los 16. Dejó de esperarlo. A los 17. Contaba los días para que la universidad la liberara. Pero no sabía que la libertad vendría con una revelación que destrozaría incluso sus expectativas más bajas, sobre su lugar en sus corazones. La verdad salió a la luz 3 días después del funeral de la abuela Carmen. Reunidos en el despacho del abogado. Con paneles de caoba que olían a viejo y a secretos. La abuela había sido su refugio. La única que la veía como algo más que una molestia. Mientras sus padres bostezaban en sus presentaciones escolares. Ella se sentaba en primera fila. Con una cámara en mano. La llamaba mi estrella brillante y lo decía en serio. Su muerte la dejó a la deriva. Pero nunca esperó que su último regalo destruyera el poco suelo que le quedaba bajo los pies. El abogado leyó las disposiciones, la casa a los padres. Bonos divididos entre Javier y Elena. Antigüedades a primos. Luego pausó. Ajustó sus gafas y leyó, a mi querida María. Le dejo mi anillo de zafiro y la suma de 7.000 euros. Junto con este mensaje, brillarás. María. Un día. El mundo entero verá tu valor. No dejes que apaguen tu luz. Elena resopló. Javier puso los ojos en blanco. Su padre murmuró algo sobre la típica Carmen. Jugando a las favoritas con el caso de Caridad. ¿Caso de Caridad? Las palabras escaparon antes de que pudiera detenerlas. El rostro de su padre se endureció. No seas dramática. María. ¿Sabes a qué me refiero? No. No lo sé. ¿A qué te refieres? La habitación se silenció. Su madre jugueteaba con su collar de perlas. Un tic nervioso que María había catalogado durante años de estudiarlos. Intentando entender qué había hecho mal. Díselo. Dijo su madre en voz baja. Ya es mayor. ¿Decirme qué? Su padre se levantó. Caminó hacia la ventana. Dándole la espalda. Eres adoptada. María. Tu madre biológica era la sirvienta de Carmen. Cuando murió, Carmen nos suplicó que te acogiéramos. Tenías 2 años. Ya teníamos a Javier y Elena. No planeábamos más hijos. Pero Carmen insistió. Obligaciones familiares. ¿Entiendes? El suelo pareció inclinarse. ¿Soy adoptada? Te dimos todo. Dijo su madre a la defensiva. Las mismas escuelas. Las mismas oportunidades. El mismo amor. El mismo amor. Interrumpió María. Con la voz quebrada. El silencio que siguió fue respuesta suficiente. Cumplimos nuestro deber. Dijo su padre. Volviéndose pero sin mirarla a los ojos. Te criamos. Te alimentamos. Te vestimos. Carmen te dejó ese dinero. Debería ayudar con la universidad. Considéralo el fin de nuestra obligación. Fin. La palabra sabía a ceniza. Mira. Dijo Javier. Mirando su reloj. Esto es muy dramático. Pero algunos tenemos vidas reales a las que volver. Elena asintió. Honestamente. María.
Explica mucho porque nunca encajaste. Miró alrededor de la habitación a esos extraños que habían fingido ser su familia por 16 años. ¿Eso es todo? ¿Solo terminan conmigo? La expresión de su madre se endureció. No seas melodramática. Cumples 18 en 6 meses. Tendrás que hacer tu propio camino. Es lo mejor para todos si minimizamos el contacto. ¿Minimizar el contacto?, repitió ella. Su eufemismo para el abandono. La casa se sentirá más equilibrada, añadió Elena, examinando sus uñas. Los eventos familiares ya no serán tan incómodos. Ya la habían borrado. Podía verlo en sus ojos, alivio. La carga que habían llevado por 16 años finalmente se dejaba atrás. Se puso de pie con piernas temblorosas. Recogió la cajita con el anillo de la abuela Carmen. Entiendo. Bien, Dijo su padre, ya sacando el teléfono. El abogado te ayudará con el papeleo del dinero. Confiamos en que serás discreta sobre la situación familiar. La situación familiar. No nuestra familia. La distinción era clara. Salió de esa oficina con 7.000 euros. Un anillo de zafiro y la verdad, nunca había sido una Ruiz. Solo una deuda que finalmente habían saldado. Esa noche cambiaron las cerraduras. Sus pertenencias estaban en cajas en el porche. Las fotos familiares en las paredes ya habían sido editadas. Javier y Elena sonreían en cada marco. Sus padres encuadrándolos en simetría perfecta. Era como si nunca hubiera existido. Valencia se convirtió en su salvación y su crisol. Llegó con 2 maletas. 7.000 euros que debían durar. Y un anillo que no podía vender pese al hambre que le roía el estómago. Un anuncio en Mil Anuncios la llevó a un apartamento apretado cerca del campus universitario. Con 2 compañeras que trabajaban turnos opuestos. Paredes tan delgadas que oía cada discusión de 3 pisos. Y una gotera persistente que se convertía en cascada cuando llovía. Era perfecto. Nadie allí sabía que se suponía que era una Ruiz. El trabajo de soporte técnico en una empresa de telecomunicaciones pagaba 11 euros la hora. Había mentido en su currículum, alegando 2 años de experiencia en un instituto que no tenía. Su supervisor, un hombre amargado llamado Carlos, disfrutaba recordándole que cualquiera con medio cerebro podía hacer ese trabajo. Se mordía la lengua. Restablecía contraseñas y escuchaba a clientes gritar sobre sus conexiones mientras estudiaba tutoriales de ciberseguridad en su segundo monitor. Los fideos instantáneos se convirtieron en su dieta básica. Aprendió a cortarse el pelo sola, viendo vídeos en YouTube a las 2 de la madrugada. Los mercadillos la conocían por nombre. Llevaba los mismos 3 conjuntos profesionales en rotación, lavándolos en la bañera cuando no podía pagar la lavandería. Pero cada noche, después del turno, Valencia se transformaba en su universidad. Wifi gratis en el bar de 24 horas donde nursía un solo café durante horas. Ordenadores de la biblioteca cuando el gerente del bar empezaba a mirarla mal. Absorbía todo, Python. Protocolos de red. Estándares de encriptación. Técnicas de hacking ético. Sus dedos se acalambraban tecleando código en teclados pegajosos con huellas ajenas. 6 meses después. Depuraba parches de seguridad de la empresa más rápido que los técnicos senior. Carlos lo notó. Se atribuyó el crédito. Fue ascendido. Ella mantuvo la boca cerrada y siguió aprendiendo. El punto de inflexión llegó en una conferencia gratuita de ciberseguridad en el centro de la ciudad. Había caminado 3 kilómetros para ahorrar el billete de bus, colándose durante el descanso para agarrar lo que quedara de comida. Allí conoció a la doctora Isabel Vargas.
Ella dominaba el escenario, desglosando un ataque de ransomware sofisticado como si dirigiera una orquesta. Durante el turno de preguntas, algo la poseyó para levantarse y sugerir un enfoque alternativo de defensa basado en reconocimiento de patrones comportamentales. Algo que había teorizado en sus sesiones de estudio nocturnas. La sala se quedó en silencio. Isabel la estudió, tomando nota de su chaqueta grande de segunda mano, sus zapatos pegados con superglue, la desesperación mal disimulada tras un intento de profesionalismo. «Quédate después», dijo simplemente. «Tenemos que hablar». Isabel se convirtió en su mentora, su campeona, la madre que nunca había tenido. Vio más allá de la ropa de mercadillo hasta el hambre debajo, no solo por comida, sino por conocimiento, por demostrar que todos se equivocaban. La presentó a las personas adecuadas. La empujó a entrar en hackathons donde sus enfoques no convencionales empezaron a ganar premios. Pequeños al principio, 500 euros aquí, 1000 allá. Suficiente para pasar de fideos a verduras de vez en cuando. «Piensas diferente», le dijo Isabel una tarde sobre un café. Después de que María identificara una vulnerabilidad 0D en una app bancaria mayor durante una competición. «Ves patrones que otros pierden porque nunca te enseñaron a pensar dentro de la caja». «Nunca me enseñaron mucho de nada», admitió. «Exacto. Ese es tu superpoder, María. Tuviste que construírtelo desde cero. Sin suposiciones heredadas. Sin marcos ajenos limitándote. Innovación pura nacida de la necesidad». La idea que se convertiría en guardián digital le golpeó a las 3 de la madrugada un martes. Impulsada por café de gasolinera y desesperación. Estaba viendo cómo su compañera de piso se quedaba fuera de sus cuentas porque su exnovio hackeaba sus contraseñas. La seguridad tradicional asumía amenazas de extraños. «¿Pero y las personas que te conocían lo suficiente para adivinar tus patrones?» Empezó a construir el prototipo en ordenadores prestados, probándolo en voluntarios en las reuniones tech a las que Isabel la arrastraba. El comportamiento del usuario como contraseña, no lo que tecleas, sino cómo lo tecleas. El ritmo de tus pulsaciones. La pausa entre pensamientos. La huella digital única de ser humano. 2 años después de llegar a Valencia con nada, se paró frente a Lucas Mendoza, capitalista de riesgo, en una sala de conferencias que costaba más alquilar por hora que lo que ganaba en un mes. Llevaba su mejor hallazgo de mercadillo y zapatos que por fin combinaban. «Esto es o brillante o loco», dijo él, revisando el prototipo. «En mi experiencia», replicó ella, «no son mutuamente exclusivos». El río. Una risa real. No la cortesía educada a la que se había acostumbrado. $250,000 para empezar. No me hagas arrepentirme. Salió de ese edificio con un cheque que habría hecho ahogarse a los Ruiz en su superioridad. Pero no pensó en ellos. Pensó en las palabras de la abuela Carmen: brillarás. En Valencia. Ciudad de sueños rotos y segundas oportunidades. Por fin empezaba a resplandecer. Construir un imperio comienza con una sola línea de código y la audacia de creer que mereces triunfar. La inversión de Lucas significó que podía dejar el trabajo y enfocarse en Guardián Digital. Alquiló un garaje como taller, un paso arriba del suelo de su apartamento, pero lo suficientemente humilde para mantenerla hambrienta. Isabel se unió como asesora, trayendo credibilidad que no podía comprar. Contrataron a 2 desarrolladores recién salidos de bootcamps, hambrientos como ella, dispuestos a trabajar por equidad y la promesa de algo revolucionario. El primer año casi los mata. No metafóricamente. Literalmente.
Días de 18 horas se convirtieron en maratones de 20. María colapsó 2 veces por deshidratación. Un desarrollador renunció después de que su novia amenazara con dejarlo. El otro tuvo un ataque de pánico durante su primera presentación mayor a un cliente. Ella presentó sola, escondiendo sus manos temblorosas bajo la mesa, vendiendo una confianza que no sentía. Su tecnología es interesante, dijo el director técnico de una empresa del IBEX 35. Pero nos piden confiar nuestra infraestructura de seguridad a una startup desconocida dirigida por una cría. Tenía 23 años. Una cría que había sido descartada. Desestimada. Negada. Pero había aprendido algo valioso de los Ruiz, como tragar la humillación y transformarla en combustible. Tiene razón, dijo, sorprendiéndolo. Pero todo gigante empezó como un desconocido. Demos 15 días de acceso completo a su entorno de pruebas. Si no mejoro sus métricas de seguridad en un 40%, no volverá a oír de mí. El río. ¿Tienes huevos? Chique. 15 días. No los desperdicies. No durmieron esos 15 días. El prototipo se cayó 6 veces. Lo reconstruyeron 7. En el día 14. Identificaron y parchearon 17 vulnerabilidades que su sistema actual había pasado por alto, incluyendo una que les habría costado millones en multas RGPD. Consiguieron el contrato, 3 millones de euros. Lloró en el baño después. Luego volvió al trabajo. Los medios adoraron su historia, joven fundadora española revolucionando la ciberseguridad. Odiaba cada entrevista, cada sesión de fotos, cada petición de ser el rostro de las mujeres en Tech. Pero Isabel le enseñó a armarlo. ¿Crees que los Zuckerberg llegaron donde están quedándose callados? Usa su necesidad de una historia de éxito diversa. Haz que paguen con publicidad y conexiones. Así lo hizo. En la lista Forbes 30 Under 30 a los 25. Ganadora de un premio en una feria tech europea a los 26. Cada galardón traía más clientes. Más inversión. Más validación de que era más que la molestia que los Ruiz habían tolerado. El gran avance vino cuando el Ministerio de Defensa llamó. Necesitaban algo más allá de la seguridad tradicional. Algo que identificara amenazas internas. Los Snowdens y Mannings antes de actuar. Su sistema de autenticación comportamental era exactamente lo que buscaban. Las negociaciones duraron 6 meses. Aprendió a navegar la burocracia del gobierno. Autorizaciones de seguridad. Salas llenas de hombres que asumían que era la asistente de alguien. El acuerdo final, 47 millones de euros en 3 años. La noche que firmaron. Su equipo descorchó cava. Ella se paró en la azotea de su nuevo edificio de oficinas, mirando el Skyline de Valencia. En algún lugar de Barcelona. Los Ruiz probablemente se reunían para su cena familiar semanal, brindando por el último ascenso de Javier o el nuevo compromiso de Elena. La habían editado tan a fondo que los primos probablemente ni recordaban que existía. Bien. Que olvidaran. Estaba demasiado ocupada volviéndose inolvidable para todos los demás. Al año 6. Guardián Digital valía 450 millones de euros. 300 empleados. Oficinas en Valencia, Madrid y Londres. Contratos gubernamentales. Clientes del IBEX 35. Un portafolio de patentes que ponía nerviosos a los competidores. Había comprado su propia casa. No una mansión, pero suya. Pagada con dinero ganado de un imperio construido sobre el rechazo de ellos. La edición de Forbes 40 Under 40 salió un martes. Su rostro en la portada.
El titular, la reina de la seguridad. Como María Ruiz construyó un imperio de medio billón en innovación comportamental. Se preguntó si lo verían. La familia que la había tirado como basura. Si reconocerían a la sombra que habían borrado con tanto afán. La verdad, ya no le importaba. O al menos eso se decía mientras estaba en su oficina. Rodeada de un éxito que nunca creyeron posible. Había construido algo de la nada. Se había convertido en alguien de nadie. Pero incluso los imperios no llenan el vacío dejado por una familia que se suponía te amara incondicionalmente. El domingo por la mañana. El timbre sonó como un eco del pasado. Abrió la puerta a 4 extraños, sus padres. Antonio y Luisa. Con rostros demacrados por años de arrogancia erosionada, Javier. Con el cabello encanecido prematuramente. ¿Y Elena? Cuya belleza se había marchitado bajo el peso de escándalos. Detrás. Sus hijos. Adolescentes confusos que la miraban como a una desconocida. María. Dijo Antonio. Con voz quebrada. Necesitamos hablar. Los dejó entrar. No por piedad. Sino por curiosidad mórbida. Se sentaron en su salón minimalista. Rodeados de arte contemporáneo que valía más que su antigua casa entera. Las cosas han ido mal. Confesó Luisa. Retorciendo un pañuelo. El negocio de tu padre quebró en la crisis. Javier perdió su trabajo en el club deportivo por acusaciones. Elena. Su marido jugó todo en apuestas. Y ahora enfrenta cargos. Elena sollozó. Estamos arruinados. María. Sin hogar en 2 meses. Javier rompió el silencio. Necesitamos empleos. María. Todos nosotros. Y quizás algo de capital inicial. 3 millones nos permitirían reiniciar el negocio de papá. Mantener el legado familiar vivo. 3 millones y empleos. Habían calculado su petición en el viaje. Decidido lo que su hija abandonada les debía por el privilegio de existir. Se levantó. Caminó hacia la ventana con vistas al mar Mediterráneo. Donde había construido su imperio sobre las cenizas de su rechazo. Necesito pensarlo. Dijo sin volverse. Me piden mucho a alguien con quien no han hablado en 17 años. Somos familia. Repitió Luisa desesperada. No. Corrigió. Enfrentándolos por fin. Son extraños que comparten algo de historia conmigo. Pero consideraré su petición. Mi asistente los contactará. Vio cómo procesaban el despido. La inversión de roles. Se levantaron despacio. Los niños confusos. Los adultos humillados. Al llegar a la puerta. Antonio se volvió. El artículo de Forbes mencionaba. Vales cientos de millones. 450 millones. En realidad. Aunque será más después de la salida a bolsa el próximo año. Su rostro palideció. Habían tirado medio billón cuando la tiraron a ella. Después de que se fueran. Se quedó en su casa vacía. Rodeada de todo lo que había construido para probar que valía algo. No habían vuelto por ella. Habían venido por su dinero. Pero quizás eso era perfecto. Porque ahora podía enseñarles lo que realmente costaba tirar a alguien. El lunes por la mañana. Reunió a su equipo ejecutivo. Limpien mi agenda para las próximas 2 semanas. Tenemos un proyecto especial. Su director de marketing. Debbie. Arqueó una ceja. La gira de la salida a bolsa empieza en 3 semanas.
Esto es más importante. Sacó el vídeo de seguridad de la visita del día anterior. Estas personas quieren algo de mí. Van a recibir una lección en su lugar. Isabel. Aún su asesora más cercana. Estudió el metraje. La familia que te abandonó. La misma. Quieren 3 millones y empleos. Les daré algo más valioso, un espejo. El plan se desplegó como una partida de ajedrez. Primero, su asistente los contactó, programando una reunión preliminar en la sede de Guardián el viernes. Que hirvieran en anticipación por 5 días. Soñando cómo gastar su dinero. Mientras, su equipo realizó chequeos exhaustivos de antecedentes. Los detalles eran peores de lo admitido. Antonio había sido demandado por 6 ex socios por fraude. Javier había sido despedido por acoso sexual. No por despido colectivo. El marido de Elena no solo había jugado, había dirigido un esquema Ponzi con ella como cara inocente. Dios. Dijo Isabel, leyendo los informes. Son tóxicos. Siempre lo fueron. Solo que antes no tenía el poder para verlo. El viernes llegó gris y lluvioso. Vio desde su ventana cómo aparcaban su viejo Seat en el lote de visitantes. Empequeñecido por los Audis y BMW de sus empleados. Vestidos con sus mejores galas. Trajes que gritaban rebajas de grandes almacenes. Los hizo esperar en el lobby 45 minutos. La recepcionista les ofreció agua en vasos grabados con el logo de Guardián. Copias de Forbes y Expansión con sus entrevistas. Que se marinara en sus elecciones. Cuando por fin los escoltaron arriba. No los recibió en su oficina. Sino en la sala de conferencias con paredes de vidrio. Donde todos podían verlos pero no oírlos. Sus empleados pasaban. Curiosos por los visitantes desaliñados en medio de ellos. Bienvenidos a Guardián Digital. Dijo entrando con su equipo senior. Aquí construimos el futuro de la ciberseguridad. Antonio enderezó su corbata. Es muy impresionante. María. ¿Has hecho bien? He hecho más que bien. He revolucionado una industria. Pero no están aquí por un tour. ¿Verdad? No. Admitió. Estamos aquí por la familia. Paren. Sacó una presentación en la pantalla. Antes de discutir nada. Quiero asegurarme de que entiendan a qué piden unirse. Primera diapositiva, lista de clientes de Guardián. Ministerio de Defensa. Bancos principales. Gigantes tech cuyos nombres hicieron que Javier abriera los ojos. Estos clientes confían en nosotros con la seguridad nacional. Con billones en activos. No podemos tener eslabones débiles. Siguiente diapositiva, cualificaciones de empleados. Graduados de la Politécnica. La Complutense. Investigadores publicados. Titulares de patentes. Javier. Dijo agradablemente. Cuéntame sobre tu expertise en ciberseguridad. Puedo aprender. Soy bueno con la gente. ¿Lo eres? ¿Por eso te despidieron de tu club por crear un entorno hostil? Su rostro perdió color. ¿Cómo supiste? Hacemos chequeos más profundos que la Guardia Civil. Elena. ¿Deberíamos discutir las 3 demandas pendientes contra ti por tu rol en el esquema de tu marido? No sabía nada. Protestó. La ignorancia no es defensa en un tribunal federal. Luisa empezó a llorar. María. Por favor. Estamos desesperados. Estaban desesperados hace 17 años también. Desesperados por librarse de mí.
Cliqueó a la siguiente diapositiva, una foto de su tarjeta navideña de 2007. La familia perfecta de 4. Ningún rastro de ella. Esto lo enviaron a 200 personas. Los Ruiz les desean alegría esta Navidad. ¿Qué Ruiz exactamente? Otra diapositiva, posts en redes de Elena a lo largo de los años. Bendecida con el mejor hermano del mundo. Cena familiar perfecta con las personas que más importan. La familia lo es todo. Agradecida por la mía impecable. No era ni un fantasma en su narrativa. Era nada. Antonio se levantó. Cometimos un error. Lo sentimos. No. No lo sienten. Están arruinados. Hay diferencia. Caminó hacia la ventana. Mirando el imperio que había construido. Esto es lo que ofrezco, pago único de 10.000 euros cada uno. Suficiente para gastos inmediatos. A cambio, firman un acuerdo de confidencialidad. Nunca me contactan de nuevo. Nunca mencionan nuestra conexión a nadie. Para el mundo, no tengo familia. 10.000. Balbuceó Javier. Vales cientos de millones. Valgo exactamente lo que me construí para valer. Ustedes valen lo que han probado valer. 10.000 es generoso para gente que me valoró en 0. Esto es cruel. Susurró Luisa. No. Corrigió. Cruel fue cambiar las cerraduras mientras yo estaba en la tumba de mi abuela. Cruel fue decirle a una chica de 18 que minimizar el contacto sería lo mejor para todos. Cruel fue borrarme de cada foto familiar como si fuera un error que pudieran editar con Photoshop. Se volvió. Con voz calmada. Tomen la oferta o déjenla. Pero decidan ahora. Tengo una empresa que dirigir. Se miraron. 17 años de superioridad desmoronándose en polvo. No eran familia rogando ayuda. Eran extraños descubriendo el costo de sus elecciones. La tomamos. Dijo Antonio en voz baja. Excelente. Mi equipo legal tendrá los papeles en 1 hora. Al volverse para irse. Elena paró. La conferencia de prensa la próxima semana. Vimos el anuncio. ¿Para qué es? Sonrió. La primera sonrisa genuina que les dio. Lo verán. El centro de congresos en Madrid estaba abarrotado con 500 periodistas. Influencers tech líderes de industria. El anuncio de la salida a bolsa era el secreto peor guardado del ecosistema startup español. Pero tenía algo más importante planeado. Se paró backstage. Viendo cómo los Ruiz tomaban asiento en la tercera fila. Habían venido pese a firmar los acuerdos. Atraídos por curiosidad mórbida. O quizás esperando que cambiara de idea. Parecían más pequeños entre la multitud de gente exitosa. Sus trajes baratos marcándolos como intrusos en la habitación equivocada. ¿Lista? Preguntó Isabel. Ajustando su micrófono. ¿17 años lista? Caminó al escenario bajo aplausos ensordecedores. Las pantallas detrás se iluminaron con el logo de Guardián. Luego cambiaron a una foto de una casa modesta en Barcelona. Antes de anunciar la valoración de la salida a bolsa de Guardián. Quiero contarles de dónde vengo. El público se calló. Intrigado por el giro personal. Esta casa es donde aprendí mi primera lección en ciberseguridad, a veces las mayores amenazas vienen de dentro. De las personas que se supone te protejan. Cliqueó a la siguiente, foto de la abuela Carmen. Esta es Carmen Soto. Murió hace 17 años. Dejándome 7.000 euros y estas palabras, brillarás. María.
Un día el mundo entero verá tu valor. Vio a Luisa removerse incómoda en su asiento. 7.000 euros. Eso es lo que tenía cuando envejecí fuera de una familia que me informó que era adoptada solo después de extraer 18 años fingiendo que pertenecía. Me mantuvieron hasta que la obligación legal terminó. Luego cambiaron las cerraduras. Jadeos recorrieron la audiencia. Las cámaras giraron para captar reacciones. Pero Carmen tenía razón. Brillé. Solo que no como nadie esperaba. Ser abandonada es solo otra palabra para ser libre. Libre para fallar sin decepcionar a nadie. Libre para triunfar sin deberle a nadie. Más diapositivas, el primer prototipo. El garaje oficina. El primer contrato millonario. Hoy anuncio 2 cosas. Primero, la salida a bolsa de Guardián valorará nuestra compañía en 1.800 millones de euros. Aplausos explosivos. Los Ruiz se congelaron. Segundo, establezco la iniciativa Carmen. Un fondo de 20 millones de euros para jóvenes que han envejecido fuera del sistema de acogida. Han sido apartados de sus familias o les han dicho que nunca llegarán a nada. Cliqueó a la siguiente, un montaje de cartas de rechazo que había guardado. Fotos familiares donde la habían recortado. Las cerraduras cambiadas. Este fondo no es caridad. Es reconocer que a veces los que logran más son los que tuvieron que construirse de la nada. Sin red de seguridad. Sin nadie creyendo en ellos excepto una persona que vio su potencial. La pantalla cambió a testimonios en vídeo de jóvenes de acogida ya seleccionados, futuros ingenieros. Médicos. Emprendedores. Cada recipiente recibirá matrícula universitaria completa. Gastos de vida y algo más valioso, mentoría de gente que entiende que la familia no siempre es sangre. Y el éxito no se hereda. Miró directamente a los Ruiz. El rostro de Antonio estaba morado. Luisa lloraba. Javier y Elena miraban sus teléfonos. Probablemente viendo sus redes explotar con preguntas sobre su conexión con ella. Algunos preguntarán por qué lo hago ahora. En este momento de triunfo. Pausó. Dejando que la tensión creciera. Porque hace 17 años. Una familia tiró lo que pensó que era inútil. Hoy. Esa persona inútil vale 1.800 millones en papel. Pero más importante. Vale algo para cientos de jóvenes que necesitan saber que ser descartados no significa ser inútiles. Una periodista levantó la mano. Señorita Ruiz. ¿Dice que su familia adoptiva la abandonó? Digo que a veces el mayor regalo que te dan es mostrarte exactamente quiénes son. Para que puedas convertirte en quien estás destinada a ser sin sus limitaciones. ¿Otra? ¿Tiene alguna relación con ellos ahora? Sonrió. No tengo familia excepto la que he construido aquí en Guardián y los jóvenes que ayudaré a través de la iniciativa Carmen. La familia se elige. No se asigna. La presentación terminó con la foto de Carmen de nuevo. Sus palabras superpuestas. Brillarás. María. Tenía razón. Concluyó. Y ahora es hora de ayudar a otros a brillar también. Oubaschen de pie. Los Ruiz tropezaron saliendo durante los aplausos. Su escape captado por docenas de cámaras. En minutos. Abandonada vale billones era tendencia. Isabel la abrazó al bajar del escenario. Eso fue brutal. ¿Fue honesto? Su teléfono vibró con un texto de un número desconocido. Sabía que eran ellos. Un teléfono nuevo para evadir el acuerdo. Nos has arruinado. Todos saben ahora. ¿Cómo pudiste? Lo borró sin responder. Se habían arruinado solos hace 17 años al decidir que era desechable.
La verdadera pregunta era: ¿cómo pudieron ellos? Las luces de Madrid brillaban abajo como diamantes esparcidos. Cada una representando un sueño. Una esperanza. Una posibilidad. Estaba sola en su oficina. Los mensajes de felicitación aún inundando su teléfono. La cobertura mediática reproduciéndose en pantallas mudas alrededor. Pero no veía nada de eso. En cambio, sostuvo el anillo de zafiro de Carmen a la luz. Por 17 años. Había sido su talismán. Su recordatorio de que alguien había visto valor en ella cuando nadie más lo hizo. Esa noche, por primera vez, se lo puso en el dedo. Los Ruiz habían desaparecido en sus vidas pequeñas y amargas. Internet había hecho lo que hace, encontrado sus redes. Su historia. Su hipocresía. En horas. Las alegaciones de acoso de Javier resurgieron. La implicación de Elena en los esquemas de su marido se convirtió en noticia principal. La casa de Antonio y Luisa fue rodeada por reporteros queriendo saber cómo pudieron abandonar a una niña que se volvió billonaria. Consiguieron su fama. Solo que no la que querían. Isabel la encontró allí una hora después. Trayendo cava y sabiduría. ¿Arrepentimientos? No. Dijo honestamente. Por años. Pensé que la venganza se sentiría como victoria. ¿Pero sabes qué? Solo se siente como cerrar un libro que debí dejar de leer hace años. ¿Y ahora? Escribo uno nuevo. La iniciativa Carmen se lanza el próximo mes. 40 jóvenes que les dijeron que eran nada. A punto de aprender que son todo. Su teléfono vibró. Otro número desconocido. Esta vez contestó. ¿María? La voz era joven. ¿En cierta? Soy Sofía. La hija de Javier. Tu sobrina. ¿Supongo? Cerró los ojos. Los pecados de los padres visitando a los hijos. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Sofía? Quería decir que lo siento por lo que hicieron. ¿Y? Decirte que eres mi heroína. Tengo 15 y quiero programar. Papá dice que es tonto. Que las chicas no pueden. Su voz se quebró. ¿Sofía? Interrumpió gentilmente. ¿Tienes un ordenador? Uno viejo. Te envío uno nuevo y matrícula en nuestro campamento de codificación de verano. No porque estés relacionada con ellos, sino porque toda chica que quiere codificar merece la oportunidad. Estaba llorando ahora. ¿Por qué me ayudarías después de lo que hicieron? Porque no eres ellos. Y porque alguien llamada Carmen una vez apostó por una chica olvidada. Y ahora puedo devolverlo. Después de colgar, caminó hacia la pared de vidrio que mostraba su imperio. El edificio de Guardián se extendía abajo, iluminado con su logo. Mañana, la salida a bolsa la haría una de las mujeres más ricas hechas a sí mismas en España. El sueño español realizado a través del rechazo español. Pero el éxito. Había aprendido. No era sobre la altura que alcanzas. Era sobre la profundidad de la que has escalado. Cada línea de código que había escrito. Cada acuerdo cerrado. Cada barrera rota, no eran actos de venganza. Eran actos de resurrección. Los Ruiz pensaron que la habían enterrado a los 18. No se dieron cuenta de que la habían plantado en su lugar. Su reflejo la miró desde el vidrio. Ya no la chica olvidada de Barcelona. Ya no la joven desesperada en Valencia. Pero nunca olvidándolas. Eran parte de su historia. El papel de lija que había pulido sus bordes ásperos en algo irrompible.
¿Los perdonaba? No. El perdón implicaba que merecían absolución. ¿Les agradecía? De alguna manera, le enseñaron que la única aprobación que valía buscar era la propia. Su teléfono se iluminó con un mensaje de uno de los recipientes de la iniciativa Carmen. Señorita Ruiz. He estado en acogida por 6 años. Todos decían que acabaría en nada. Hoy me dio todo. Gracias por vernos. Sonrió, recordando a otra chica olvidada que había sido vista por solo una persona. Y como eso lo cambió todo. Los Ruiz habían pedido 3.010.000. Pero 40 jóvenes olvidados obtendrían 20 millones y algo infinitamente más valioso: el conocimiento de que ser tirados no significa ser inútiles. Significa ser libres para volverse invaluables en tus propios términos. Levantó su copa de cava hacia las luces de la ciudad. Hacia la abuela Carmen. Hacia cada alma descartada que les habían dicho que eran nada. Por los desechados. Susurró. Que todos brillamos tan fuerte que los que nos abandonaron tengan que cubrirse los ojos. El anillo captó la luz, proyectando sombras de zafiro en la pared. En algún lugar de Barcelona, una familia aprendía que la chica que tiraron se había convertido en la mujer que nunca podrían ser. ¿Y ella? Por fin. Completamente. Irrevocablemente libre. El fantasma se había vuelto leyenda. La olvidada. Inolvidable. Y esto no era un final. Era el comienzo de un imperio construido sobre la idea revolucionaria de que los descartados podían volverse indispensables. Al fin y al cabo, la mejor venganza no es destruir a quienes te hirieron. Es construir algo tan magnífico de las cenizas de su rechazo que su irrelevancia se convierta en el castigo más cruel de todos.